Pero solo vamos a leer dos versículos para centrarnos en la clave de todo este capítulo que está ahí. Dice, la sabiduría clama ¿dónde? El verso 20, capítulo 1, verso 20. ¿Sí están? La sabiduría clama ¿dónde? Un poquito más fuerte, ¿eh? La sabiduría clama, alza su voz ¿en dónde? Clama en los principales lugares en las entradas de las puertas de la ciudad, dice, sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hasta ahí le dejamos. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a traer esta reflexión. Nunca me he sentido competente a pesar de los años de estar haciendo este trabajo, porque siempre hay cosas escondidas y que tienen que ser reveladas en su momento, y tienes que encontrar los medios, las personas idóneas, Señor, y el momento adecuado para que esta revelación venga a tu pueblo, para que de esta manera podamos vivir como a ti te agrada y que podamos entender las cosas que debemos entender. Ayúdanos, Padre, en esta noche, y que sea tu Espíritu Santo el que venga a guiarnos y que venga a amonestarnos también si es necesario, y que venga también a darnos la consejería conductual necesaria para poder cambiar nuestra mecánica operativa, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser y en nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús te lo imploramos, Padre. Amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Bueno, ya dimos la introducción de lo que es el libro de Proverbios, hermano, que está muy interesante, muy lleno de conocimiento. La sabiduría que camina aquí en cada uno de los pasajes se refiere a Jesucristo. Él es la sabiduría encarnada que Pablo logra rescatarlo y darlo a conocer. La sabiduría encarnada de Proverbios es Jesús mismo en acción. Hoy quiero hablar de la temática para tener una orientación sobre la verdadera riqueza está en la sabiduría. Dígalo conmigo, la verdadera riqueza está en la sabiduría. ¿Sí? Esa es la clave, hermanos. Por muchos títulos que usted tenga, por muchos logros que usted y yo tengamos en la vida, por mucho que logremos acumular, nada se compara con la sabiduría de Dios. Nada, absolutamente nada. Es ahí donde nosotros debemos de tener mucho, pero mucho cuidado para no desviarnos de la esencia de lo que es precisamente la sabiduría. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, nos lleva también a entender algunas cosas que son importantes en nuestra vida, y uno tiene que pensar sobre lo que es la esencia de la vida nuestra, y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay una reflexión que me llamó mucho la atención sobre algunas cosas que nosotros debemos de tener mucho cuidado sobre nuestra manera de hablar, y que debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Y porque lo que nosotros hablamos, hermano, es muy interesante, porque nuestra vida cambia, fíjese bien, nuestra vida cambia si nosotros cambiamos nuestra manera de hablar. Cuando tú cambias tu manera de hablar, tu vida realmente cambia.
Escuchaba a una persona que da consejería y a veces nosotros mismos como que nos entrampamos. Nadie nos pone trampas a pesar de que le echemos la culpa al diablo. El diablo no tiene a veces nada que ver, Dios menos. Somos nosotros los que a veces caemos en nuestra propia trampa. Y cuando nosotros cambiemos nuestra manera de hablar, cambiará realmente nuestra manera de vivir. Una persona dijo: tengo 1000 cosas que hacer este día, y se sentía muy abrumada. Y alguien le dijo: a ver, cuéntalas, ¿cuántas cosas tienes que hacer hoy? Y de una seria reflexión dijo: bueno, son solamente 7. Bueno, pues dedícate a esas. Solo hay 7 cosas que hacer. A veces nosotros mismos caemos en nuestra trampa de que no poder tener salida a las cosas que debemos hacer, pero nuestra manera de hablar va a determinar nuestra manera de vivir. Y cuando nosotros analizamos este tema de la sabiduría, yo encuentro en este pasaje la verdadera riqueza, hermanos, está en la sabiduría. En la sabiduría. Pero vamos a ir analizando. Quiero que mantenga su Biblia en su mano, porque vamos a ir analizando cada detalle. Y es importante que nosotros aprendamos sabiduría, porque fíjese, hermanos, la mitad de nuestra vida nos la pasamos peleando con nuestros padres. La mitad de nuestra vida nos la pasamos peleando con nuestros padres. Y la otra mitad nos la pasamos peleando con nuestros hijos. Y esto es una verdad muy triste y no es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Por eso es necesario que aprendamos sabiduría. Por eso mire en el verso 8, vaya conmigo al verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies ¿qué? Porque adornos de gracia serán ¿dónde? En tu cabeza, y collares a tu cuello. Habla de la riqueza, habla de nuestra identidad. Cuando nosotros analizamos este pasaje, podemos llegar a la conclusión, hermano, que es bueno cuando los niños aprenden de los padres lo que ellos necesitan aprender para tener una formación, para tener educación, pero de una manera equilibrada, que les fortalezca y que les ayude en todo momento. Es decir, se necesita la ayuda de papá y la ayuda de mamá. A veces nosotros tomamos actitudes muy necias, pero que son muy del momento en el que vivimos, que es el sistema que muchas veces nos atrae. Y a veces dividimos el compromiso. Tú te encargas de los niños y yo me encargo de las niñas. No, es de los dos. Tú te encargas de este y yo me encargo de estos otros. Es de los dos para todos. Porque esto es lo que nos dice: oye, mi hijo, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Cuando nosotros aprendemos esto, hermanos, es ahí donde nos habla de lo que es la sabiduría, porque la sabiduría nos quiere librar de las consecuencias, no del castigo divino. No, eso viene hasta el final. Lo que Dios quiere librarnos para que nosotros aprendamos de la sabiduría es librarnos de las consecuencias cuando nosotros no vivimos de manera ordenada, cuando no encauzamos de manera ordenada a nuestros hijos. ¿Por qué se van de nosotros? ¿Por qué se apartan de Dios? ¿Por qué se apartan del conocimiento de Dios? Porque no les dimos lo que ellos necesitaban para poder permanecer en el conocimiento de Dios. No es que Dios falló, es que nosotros no asumimos nuestra responsabilidad como esta debería ser. Por eso Salomón nos habla sobre lo que debemos hacer. Y esto es porque en el tiempo de Salomón esto era lo más común. La educación era dada
por papá y por mamá. Y aquí Salomón nos dice que la sabiduría es muy hermosa, dice, y es también de gran valor. Es lo que nos quiere decir Salomón, que la sabiduría es muy hermosa, pero que también es de gran valor. Pero para poder obtenerla, es muy importante, mis hermanos, estudiar la palabra. Ahí está la solución a todos los problemas de nuestra vida matrimonial, de nuestra vida familiar, de nuestra vida laboral, de nuestra vida en todos los ámbitos. Está en el libro de Proverbios, porque la sabiduría es Cristo mismo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para poder obtener la sabiduría, es muy importante estudiar la sabiduría, anhelarla, desearla, buscarla. Y para poder conservarla cuando la encontramos, es esencial, amados hermanos, ser muy disciplinados. Y nos debe quedar bien claro, hermanos, que no podemos hacernos sabios de la noche a la mañana, porque esto no es como la sopa esa marucha. No, la sabiduría es un proceso. La sabiduría no es algo que se da de manera instantánea. Exige de nosotros ser determinados. Dígalo conmigo, yo debo ser determinado si quiero ser sabio. Yo debo ser obediente. Dígalo más fuerte. A ver, jóvenes, así como cantan, hablen. Yo debo ser obediente. Una tercera cosa, yo debo ser perseverante, dígalo fuerte. Y por último, yo debo ser disciplinado. Hablo de 4 cosas para que la sabiduría se mantenga viva en nosotros. Hablo de determinante, debo ser obediente, debo ser perseverante y debo ser disciplinado. Hay una frase que a mí me encantó desde que la oí por primera vez. Hermanos, el que quiera alcanzar las cosas que valen la pena, dice, si las cosas que valen la pena si se hicieran fácilmente, ¿qué dice? Cualquiera las haría, pero se requiere esfuerzo, perseverancia, constancia. Y mire lo que Proverbios nos enseña a nosotros. Por eso, hermanos, fíjese, hay algo que me gustó mucho y quiero compartirlo porque realmente vale la pena. Cuando hablo de una reflexión y me interesó, dice una reflexión que leí: no te apresures a querer plantar una iglesia cuando nunca has estado plantado en una. No te apresures a plantar una iglesia cuando nunca has estado plantado en una. Hay muchos que quieren brillar desde un púlpito sin tener la idea de lo que es estar bajo la autoridad o la sumisión de un pastor. Y eso es muy peligroso. No supieron lo que realmente es servir para que realmente ellos puedan ser servidos. Nadie puede cosechar lo que nunca sembró. Aparte, el llamado de Dios, hermanos, en el llamado de Dios no hay cabida para los voluntarios. Yo pensaba de manera diferente, pero ¿sabe dónde está la clave? Vaya conmigo, por favor, a Efesios 4:11. Lo saben de memoria. En el llamado de Dios no hay cabida para los voluntarios. ¿Qué dice Efesios 4:11? Y Él mismo constituyó. Cuando se refiere a Él mismo, ¿a quién se refiere? Dios Padre, Dios Hijo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, no se trata de que yo voluntario, no, Él constituye a los que Él llama. Hay muchos voluntarios, pues yo mis respetos, pero
créalo, si el llamado es complicado y cuando se es llamado se tienen muchas dificultades y muchos riesgos. Imagínense los voluntarios que no hay compromiso de Dios con ellos. Es ahí donde comenzamos con lo que se llama la iglesia progresista que les platiqué. Es muy peligroso. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir entendiendo sabiduría nosotros, que no es así. Necesitamos permanecer. Esta honra no es para cualquiera, sino es para quien el que Dios quiere. Así lo dice la palabra. Ahí andaban muchos seguidores con Pablo, Marcos, Juan Marcos, andaba también muchos otros de nombres medio raros, Onésimo y Crisóstomo y nombres rarísimos, pero el llamado era Pablo. Todos, decía Pablo, somos colaboradores, pero él era el llamado de Dios. Y todos leemos lo que escribe Lucas en Hechos capítulo número 5, 6, acerca del llamado de Pablo. Por eso es importante lo que yo les decía, la sabiduría exige de nosotros determinación, obediencia, perseverancia y disciplina. Ahora, de lo que sí debemos estar seguros, hermanos, es que cuando nosotros aprendemos sabiduría, pero la verdadera riqueza de Dios está en la sabiduría, entonces nuestra vida cristiana, créalo mi hermano, usted es muy amable de estar aquí. Si nosotros nos apegamos y somos determinados en esto de ir aprendiendo la verdadera sabiduría, entonces nuestra vida cristiana va a mejorar mucho. Va a mejorar mucho. No seremos los mismos porque viene la transformación, la regeneración en nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Yo cuando voy a escuchar a alguien, hermanos, que me interesa, yo anoto casi todo lo que está predicando. Por si algún día a Dios se le ocurre llamarme al ministerio, decía yo. Anotaba los sermones, pero miren, la noche me la pasaba escribiendo hasta lo que el hermano pensaba decir, yo ya lo discernía. Si usted viera mis primeros cuadernillos, cuando yo estaba sentado como usted, no se me escapaba a nadie, y más cuando era alguien de renombre, porque yo no creo en las mentes brillantes, hermano, la verdad no lo creo. Una mente, dice un dicho por ahí, más vale tinta borrosa que una mente brillante. Eso dice, más vale tinta borrosa que una mente brillante. Salomón, en esto que hemos leído, nos advierte sobre aquellas personas que a veces nos ofrecen, hermanos, maneras más fáciles para mejorar nuestra vida de una manera rápida. Y nos dice, tengan cuidado. No, si se le hace así, se le hace asá de esta manera, no. Si todo mundo lo hace, tengamos cuidado. Mire lo que dice el verso 10, léalo conmigo. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo? No consientas. ¿Todo lo hacen? No, pero yo no debo hacerlo. Es normal, pero yo no soy normal, yo soy sobrenatural. O somos o no somos hijos de Dios. O vamos a marcar la diferencia, sí o no. Salomón es lo que quiere, que salgamos de lo ordinario para ir a lo extraordinario. Salir de lo ordinario para estar en lo que extraordinario. Eso es lo que quiere. Salomón nos advierte, si dijeren, dice el verso 11, léanlo ustedes, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Y luego que dice el verso 12, ¿qué dice? Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y fíjese lo que dice el verso 13, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos,
echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Salomón dice, tengan cuidado. Nos advierte sobre el mal comportamiento, porque las consecuencias, amados hermanos, siempre serán terribles y serán muy dolorosas. Muy dolorosas. Salomón también nos dice que la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Pero en la primera, esto que hemos leído, Salomón nos advierte sobre el cuidado que debemos de tener. Tengan mucho cuidado. Y nos hace la indicación, esto es sabiduría, hermanos. Porque a veces caemos entrampados sin darnos cuenta. ¿Ya ve dónde está el Bronco ahorita? ¿Ya ve dónde está Thomas Yarrington? Estoy hablando de personajes que ustedes conocen. ¿Cómo quedó aquel joven galán, simpático, agradable, que se llama Eugenio Hernández? Agradable, simpático, una personalidad bárbara, pero se llenó de soberbia y se acorraló de gente falsa que en el momento de sentirse entrampado lo dejaron solos. ¿Dónde están los amigos? Se quedaron con propiedades. Un hermano que viene aquí, que trabajó con él, me dice, tiene como unas 400 motocicletas, hermano. No todas las compró él, pero se las regalaban para firmar papelitos acá y papelitos allá. No sabe ni lo que tiene. Y Salomón nos advierte, no crea que eso es bueno. Eso trae consecuencias muy lamentables porque la Biblia dice que cuando Dios bendice, ¿qué escribe? No añade tristeza. No, yo quisiera llegar, hermano, cuando usted tenga algo, disfrútelo. Es suyo, Dios se lo dio. Y no tiene que dar explicaciones a nadie. Yo aprendí del hermano Roger, aprendí algo. Dios, lo que me has dado es mío y yo lo voy a disfrutar. Pero si me lo pides, es tuyo. Si me lo pides, es tuyo. Nosotros somos generadores de bendiciones y no acumuladores de bendiciones. Y más adelante Salomón nos explica acerca de la simpleza, que debemos disfrutar de las bendiciones, pero debemos tener cuidado de aquellos que nos orientan para ganar la vida fácil y sencilla. Tarde que temprano, la verdad siempre sale a la luz. Tarde que temprano, la verdad siempre se fortalece y siempre va a opacar y va a avergonzar a la mentira y a los necios. Y Salomón nos enseña nuevamente, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, una invitación voluntaria, gratuita, ándale, y pongamos esto y hagamos lo otro, no caigas en eso. Mira, llenemos nuestra bolsa de dinero, hoy es el momento, tampoco. Mire lo que dice Salomón en el verso 15 acerca de la consejería que Salomón nos da. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Se fija que hay frases del pueblo que dicen que el que se junta con lobos, aullar se enseña. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Yo no hago nada malo, sí, pero no andes con esas malas compañías, porque las malas compañías, dice Salomón, corrompen las buenas costumbres. Tarde que temprano nos van a arrastrar. Caeremos en el engaño. Por eso Salomón, lo primero que nos dice en el verso 15, no andes en camino con ellos. Y luego que dice, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren ¿hacia dónde? Hacia el mal. Y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Esos no respetan a nadie, esos se atraviesan hermanos, primos, hasta el papá y la mamá, le quitan todo. Yo recuerdo que tuve que intervenir en un asunto de un hermano allá en Madero,
que me dijo: hermano, ayúdeme porque ya me superó el problema, ya me rebasó, dice, y yo necesito ayuda de usted. El señor había sido petrolero toda su vida, trabajó, ganó mucho dinero en el tiempo de la abundancia de la quina. Tenía un solar como de 50 por 50 en mero centro de Madero, una casa de 2 plantas, hermano, que no necesitaban, nunca tuvieron hijos, adoptaron uno, que era un sobrino de ellos que lo adoptaron y lo hicieron crecer como su hijo desde bebé. Iban a la iglesia, acudían al templo, lo llevaron desde niño, pero él creció y creció y creció, y uno crece con esa idea, dice: pues es mi hijo, ¿cómo me va? Pero se casan con gente que no son nada de nosotros. Por eso a veces cambia su manera de ser. Y la mujer esta le metió y comenzó a meterle poquito a poquito a poquito, y terminaron quitándole la casa a la señora que quedó viuda. Le quitaron la pensión, le falsificaron la firma, hicieron de lo peor. Un niño que creció en la iglesia, creció ahí. ¿Y sabe dónde terminó la señora? Allá en el cuarto de los triques, allá estaba. Y su casa, dijo, ya a mi nuera ya también me dijo que a lo mejor ya me sacaban de aquí porque me iban a llevar a una casa, ¿cómo le llaman de esas? Ahí dijo, ¿cómo ve? Mi propia casa, lo que me dejó mi esposo, lo que tanto trabajamos. Por eso Salomón dice: tengan cuidado, porque van presurosos a derramar sangre. Ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Y luego dice lo que dice el verso 19, léalo conmigo: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Salomón nos da mucha explicación y tenemos que poner mucha atención de cuando nosotros rechazamos la sabiduría. Cuando usted y yo rechazamos la sabiduría, nos trae consecuencias muy lamentables y resultados también muy tristes. Nos va a traer situaciones de las cuales nos vamos a arrepentir. Porque siempre, mis hermanos, siempre el hacer cosas muy malas o malas nos traerá consecuencias muy tristes de las cuales nos vamos a lamentar. Mire cómo viene cuando usted y yo rechazamos la sabiduría. Vea conmigo el verso 27. Lean lo que dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, y cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Muchas de las veces el castigo será repentino como tormenta, dice ahí, pero será poderoso como el viento. De la manera que menos imaginamos, esto traerá consecuencias, traerá tristes resultados a nuestra vida tarde que temprano. El Señor Jesucristo enseñó una parábola y aconsejó diciendo: todo lo que el hombre siembra, usted está sembrando. Usted, todos los días estamos sembrando, pero la pregunta es: ¿qué estamos sembrando? ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Salomón nos aconseja y nos dice que debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, a los jóvenes, mire lo que le dice ahí, vaya conmigo en el verso 22, cuando habla de todos nosotros, yo me incluyo también. ¿Hasta cuándo, o qué? Oh simples, amaréis ¿qué? Este es el versículo clave de este capítulo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores ¿qué? Desearán el burlar
y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí nos habla de la evolución del necio. Comienza burlándose, comienza con esa actitud de simpleza y luego después se va a hacer una persona que es burladora de las cosas de Dios y termina siendo un rebelde, un insensato. Y ya hablamos sobre los rebeldes. Una persona rebelde, hermanos, nada le gusta, nada le cae bien, siempre está molesto, siempre está incómodo. Esa es una persona insensata. Y este pasaje que hemos leído nos habla de la evolución de los necios. Y alguien dice que los necios son autodidactas con la ayuda de sus padres, que nunca les pusieron límites a sus hijos. Nunca. Sobre lo que se debe hacer y sobre lo que no se debe hacer. Sobre lo que se debe decir y sobre lo que no se debe decir. Sobre lo que se debe tener y lo que no se debe tener. Esa es precisamente la simpleza. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Aquí habla de tres cosas: los simples, los burladores y los insensatos. Una persona simple, hermanos, es una persona noble y sincera, pudiéramos decir, abierta a todo, es decir, que está dispuesta a aprender lo que se le quiera enseñar. Pero son también aquellos, cuando se habla de los simples, que aman la vida fácil, sin preocupaciones. Es más, son aquellos que no quieren esforzarse en lo más mínimo. No te esfuerces, no tienes que tomarlo así tan literal, no, toma lo que conviene. Eso es muy peligroso, vivir una persona simple, es una persona que pues le da lo mismo, les da lo mismo. No se preocupan por nada, no se esfuerzan por nada. Yo los he escuchado, pues es lo mismo, hermano, pero eso es muy peligroso. Salomón lo dice. Lea conmigo en Proverbios 9, del 1 al 6. Mire lo que dice. Proverbios 9, del 1 al 6. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Estas son parábolas que presenta aquí Salomón. Dice: mató sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criados y sobre lo más alto de la ciudad, ¿qué fue lo que hizo? Clamó. Dice a cualquier fíjese, dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Y luego los invita, dice: dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. ¿A quién invita la sabiduría? A los simples, para que salgan de su conformismo. Aquellos simples a lo que una cosa, amados hermanos, es estar contentos con Dios, pero otra cosa es caer en el conformismo. Aquí estamos bien, dijo, no, tenemos que conquistar nuestros sueños. Tenemos que ir por más. Pero si aquí estamos bien, dijo Abraham, aquí todos me quieren, aquí hay agua, aquí hay buena tierra. Dijo, sí, pero yo te dije que todo lo que pisare la planta de tu pie será de tu descendencia. O sea, no estás peleando por ti. Yo te llamé para bendecir a tu descendencia, porque haré de ti una nación grande. Yo no estoy pensando en ti, Abraham, estoy pensando en los que vienen después de ti. Si tú te quedas aquí, bueno, está bien, pero yo quiero que sigas avanzando, porque todo lo que pisare la planta de tu pie será de tu descendencia. El proceso es difícil.
Los simples dicen, no, pues ¿para qué nos esforzamos? Aquí estoy bien. Porque el simple no quiere sacrificarse nada. El simple quiere lo mismo. No, no es que eso es mucho problema. Veamos el peligro de los simples, hermano. ¿Sabe usted que los simples corren peligro? A los conformistas. Ahí está, Salomón lo dice más adelante en el capítulo 14, en el verso 15. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? ¿El simple qué? Todo lo cree. Todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta, mas el insensato se muestra como orgulloso, soberbio, altivo y muy confiado. Y el que fácilmente se enoja hará locuras. Y el hombre perverso, ¿qué será? Los simples heredarán ¿qué? Necedad, mas los prudentes se coronarán ¿de qué? Fíjese nada más. Debemos de tener mucho cuidado. Ese es el peligro de ser simples. Pues ¿cómo le hace, hermano? Se requiere mucho esfuerzo. Se requiere mucha entrega. Las cosas no se acomodan solas. Por eso los científicos quedaron sorprendidos con esta nueva tecnología que ahora tienen a su alcance, de llegar a los niveles del cosmos a los que nunca se había llegado, a oír sonidos que nunca habían experimentado, a ver cosas que jamás habían entendido, y saber que el cosmos tiene un lenguaje, tiene una manera de decir las cosas, que nada es casualidad. Y entonces dicen, oye, ya llegamos a conocer cerca de 10 universos con lo que nos alcanza hasta ahora, pero creo que hay más. Ellos descubren que el universo cada día se está creciendo más y más. O sea, jamás llegaremos al fin. Definitivamente el orden de cómo se manejan todo el movimiento del cosmos, de todos los astros, de todos los planetas que conocemos, no puede ser obra de la casualidad. Tiene que haber una matriz universal a la que nosotros llamamos Dios. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Lo creen de verdad, hermanos? Claro, dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios, no hay Dios. Los burladores seguirán en ese camino, pero nosotros debemos salir de eso. Todos somos invitados, hermanos, a ser sabios, pero si nos negamos a ser sabios, haremos cosas necias de los que nos vamos a arrepentir toda la vida. Ahora, volvamos al capítulo 1. Fíjense, no hemos salido del capítulo 1, espero salir ahora. Pero la pregunta es, ¿dónde comienza la sabiduría? ¿Dónde comienza la sabiduría? Bueno, es correcto, capítulo 1, versículo 7. Ahí comienza la sabiduría. El temor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio. Esa es la esencia de la sabiduría. Porque cuando no tenemos temor de Dios, no temor a Dios, hermano, no le tenga miedo a Dios, Dios es amor. Lo que sí debemos entender es que cuando no hay temor de Dios, fácilmente nos alejamos de Él. Fácilmente hacemos todas las cosas mal. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Y la pregunta ahí es, ¿pero cuáles? Si no los conozco. Ahí balbuceo uno que otro y ahí me la llevo, por eso ahí vivo en el balbuceo de lo que más o menos conozco, pero guarden mis mandamientos. El Señor los está invitando a tener temor de Dios. Si ustedes guardan mis mandamientos,
El fin de todo el discurso, escribe Salomón en Eclesiastés, dice, es: teme a Jehová y guarda todos sus mandamientos. Cuando respetamos a Dios y le damos a Dios también toda la honra y la gloria, entonces ahí tenemos una buena base, un buen fundamento para que nosotros aprendamos sabiduría. Hermanos, la verdadera riqueza está en la sabiduría. La verdadera riqueza está en la sabiduría. Pero si hacemos cosas malas, nuestra recompensa de nuestras malas obras, de nuestras malas acciones, será terrible. Y Dios también nos va a castigar severamente. Pero esa es otra dimensión de la que no escapará nadie que haga las cosas malas. ¿Cuál es a donde yo quiero llegar? Esto nos lleva al final de todos los tiempos. El que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué dice Apocalipsis? ¿A dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Ese será el castigo de aquellos que no amaron la sabiduría. La sabiduría es Jesucristo encarnado. Por eso dice aquí: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Yo estoy seguro, hermano, que todos hacemos cosas que no son buenas. Eso es muy natural. Pero el secreto está: si nos arrepentimos con sinceridad, nuestro Dios nos dará sabiduría para corregir lo que estamos haciendo mal. No hagas cosas buenas que parecen, ni cosas malas que parecen buenas. Ya les he explicado que hay pecados de omisión y pecados de comisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Vayamos a otra cita más y ya estoy cerrando. Hay mucho que hablar todavía. Pero veamos el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Comerán del fruto de su camino y serán, ¿qué? Hastiados de sus propios consejos. Fíjese, es interesante. Donde esto nos habla, ¿sabe de qué, hermanos? De que nos vamos a cansar de nuestros propios caminos y del fruto de nuestro trabajo. ¿De qué sirve haber acumulado tanto? ¿De qué sirve haberme esforzado tanto? ¿De qué sirve? Nos cansaremos. ¿De qué sirvió? Dice, haberme esforzado tanto. ¿De qué sirve acumular si no vas a disfrutar? ¿De qué sirve tener si no vas a tener paz en tu corazón? Porque con eso cierra este capítulo Salomón. Salomón escribe esto cuando, después de haber derrochado toda su vida, después de haber hecho de su vida lo que quiso, de haberse alejado de Dios, de haber desobedecido los mandamientos de Dios, de haber vivido como él quiso, por eso comienza a escribir todos estos proverbios y todo el libro de Eclesiastés. Dice: ¿o simples, qué acaso no veis la hormiga, que no tiene líder y trabaja todos los días, bien ordenadito, todo el tiempo trabajando, pero nunca de más? ¿O no ven acaso las? Y comienza a citar una serie de ilustraciones, de historias, para darnos a conocer a nosotros el hecho de dónde está realmente la verdadera riqueza para nosotros como seres humanos. La verdadera riqueza está en la sabiduría, que es Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia.
Esto nos habla en este pasaje, que nos cansaremos de nuestros propios caminos y del fruto de nuestro trabajo. Es muy importante recordar, hermanos, que no siempre seremos felices con las cosas que obtengamos en esta vida. No siempre seremos felices. No debemos confiar en nuestra propia fuerza, sino en el amor y en la gracia de nuestro Dios. Debemos ser muy humildes y no confiar en las cosas que hacemos. Yo les aconsejo como pastor, déjense de publicar cosas en el Facebook que no le sirven a nadie. Porque sin querer, la línea entre la humildad y la soberbia, el agradecimiento y la altivez es muy delgadita. Mejor predique de Dios, mejor hable de Dios. Hay quienes pelean en el Facebook sobre ¿qué opina usted de esto? Y a mí qué ando insultando a la gente de aquellos otros o del otro bando. A mí qué me interesa. Yo debo de predicar el mensaje del amor. Es interesante. Mire lo que dice el verso 32, porque ya estamos cerrando. Porque el desvío de los ignorantes, ¿qué dice? Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Salomón nos dice sobre la recompensa de aquellos que han aprendido a oír la voz de Dios. Es lo que Salomón quiere enseñarnos en toda esa recopilación que él hace. Él dice, aprendan a oír la voz de Dios. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Josué, capítulo 1? Vamos a leerlo solo para hacer un ejercicio. ¿Qué dice Josué capítulo 1, versículo 1? Ya lo tiene, ¿no? ¿Qué dice? Josué, hijo de Nun. ¿Sí? ¿Sí? Y luego, ¿qué más dice el verso 2? Ok, mi siervo Moisés. ¿Qué es lo que nos enseña? Que tenemos que aprender en el versículo 1, que tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Lean el verso 1, ¿qué dice? Capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? Aconteció, ¿qué dice? Que Jehová habló ¿a quién? Ok, ahí les habla, hermanos, que tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Josué no es un voluntario, Josué es un llamado de Dios. Lo que estaba por hacer parecía imposible, pero la Biblia nos enseña que no hay imposible para nuestro Dios. No hay imposible. Parece ser que a veces los procesos Dios tiene que enseñarnos para ir caminando en ese cuadrante de su palabra, pero tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Hay quienes oyen, pero no obedecen. Lo primero que le dice, mi siervo Moisés ha muerto, o sea, ya no le lloren. Ya murió, ya se acabó. Ya, ahora sí, a lo que sigue. Él cumplió su tarea 40 años. Qué problema de nosotros, ¿no? Que peleamos con los vivos y le lloramos a los muertos. Pues, ¿qué caso tiene? Peleamos con los vivos y cuando ya se mueren les estamos llorando. ¿Ya para qué? Es lo que le dice, ya no le lloren, ya. ¿Oíste? Ahora sí pon atención a lo que te voy a decir. Mire lo que dice la palabra ahí en el verso 33, ya para cerrar. Mas el que me oyere, ¿cuáles son las consecuencias de escuchar la voz de Dios? Habitará confiadamente. Y el segundo beneficio, ese es el primer beneficio. Y el segundo beneficio, ¿cuál es? Vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esa es la bendición de escuchar la verdadera sabiduría. Porque de nada sirve, hermano, tener mucho conocimiento. Créalo, de nada sirve. De nada sirve.
Hoy estamos rodeados de cámaras de seguridad por todos lados. Hoy estamos rodeados de cámaras de seguridad por todos lados. Aquí hay una cámara de seguridad. En las casas, aquí enfrente hay cámaras de seguridad. Aquí saben cuándo entró y cuándo salió. Aquí me ven, a qué horas ven. Pero es increíble que estamos rodeados. ¿Por qué? Porque todos anhelamos seguridad. Tenemos cámaras de seguridad, ¿dónde? En las calles. ¿Dónde más? En las avenidas, en las casas. ¿Dónde? En las oficinas, en los negocios, en los hoteles. ¿Dónde más? En los bancos, en los restaurantes. Todos estamos vigilados porque anhelamos seguridad. Y fíjese lo que dice Salomón: mas si oyeres y me oyeres, habitarás confiadamente. Ya no hay temores en mi ser si mi Jesús conmigo está. A mí me han dicho: ponga cámaras de seguridad. No es posible que este templo tan bonito esté así. Hermanos, Dios es el que va a cuidar de nosotros. Pero nosotros debemos confiar únicamente en Dios. Nosotros debemos de confiar únicamente en Dios. Casi en todo el libro de Proverbios, todo el libro de Proverbios nos aconseja dos cosas. Número uno, buscar la sabiduría. Y segundo, tener temor de Dios. Casi todo el libro de Proverbios es un evangelio en una dimensión, lo que los especialistas llaman en una quinta y sexta dimensión. Es una revelación, hermanos, que se tiene que descodificar, dicen los expertos. Proverbios está lleno de sabiduría. Yo fui a la tienda de libros, de venta de libros cristianos en Tampico, y le dije: oye, ando buscando un libro que hable de la sabiduría. No quería hacerlo porque no quiero contaminar esto con lo que estoy haciendo yo, esta mecánica. Y dije: ¿tendrá? Dijo: sí, mire, desde aquí hasta acá. Hermano, eran como 80 libros. Dijo: y todo eso, versículo por versículo. Válgame Dios. Dijo: no se imagina el contenido que hay en este libro de Proverbios. Y son puros doctores. ¿Será tanto? Dijo: mire, hermano, el primer libro lo que dice: descodificación del libro de Proverbios, el evangelio secreto de lo revelado del Cristo que sería aparecido en los evangelios. Es el mismo, Él es la sabiduría encarnada. Pablo lo dice, lo veremos en la próxima plática, sobre lo que Pablo descubre acerca de la sabiduría encarnada que Salomón nos presenta. Vivimos, amados hermanos, en una generación muy necesitada. Por eso necesitamos de hombres y mujeres que sean muy sabios, muy sabios. Es necesario que a través de la meditación de este libro abramos nuestro corazón, hermanos, para que venga la sabiduría que viene de Dios, porque solamente Él nos podrá quitar toda ansiedad, nos podrá quitar toda angustia y pondrá también paz en nuestro corazón. Solamente la sabiduría de Dios nos podrá dar tranquilidad y confianza. Venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros debemos caminar confiadamente en nuestro Dios. Mas el que oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de todo lo que venga, porque Dios es nuestro amparo y porque Dios es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Bueno, es todo lo que tengo para ustedes hoy. Véngase el próximo miércoles, si Dios quiere, porque el domingo voy a hablar de otro tema, El próximo domingo voy a hablar de otro tema que también es muy interesante, que usted se venga y lo escuche.
Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios. Sean tan amables de estar de pie.